El Sembrador. Presentamos Opiniones de Actualidad. Bienvenidos a esta sección a través del Sembrador y nuestras plataformas. Nuestro invitado esta tarde en el estudio de la Radio del Sembrador en vivo y en directo lo conversábamos fuera de micrófono, es un hombre que políticamente está ya como arraigado dentro de la política local, referente para muchos, voy a decir sin que se me vaya a enojar, ¿no? Un zorro político, un sabueso político le han dicho, en fin. Está con nosotros don Hernán Álvarez Román, quien es el, ¿no es cierto?, consejero regional, y hace poco estaba participando y colaborando ahí en Coelemu, en el Departamento de Educación Municipal. Fue hace poco también director provincial de Educación. Las ha tenido todas, ¿eh? Concejal, ¿qué más? ¿Dónde me quedé? Candidato a diputado el año 89 con una votación altísima. Director regional de deporte. Sí, de veras, fue el hijo en su momento. Hay varios. Bienvenido, don Hernán. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerle a Radio El Sembrador la invitación que me formuló. Estoy aquí a la hora programada como verano, puntual, y como siempre inglés. Dispuestos a cuando ustedes me inviten. Yo no soy muy bueno a andar buscando. No busca micrófono ni cámara. No. Ustedes me invitaron y yo vine. Así es. Y se lo agradezco enormemente porque nos permite una posibilidad de conversar de temas que son necesarios, fundamentales en el día de hoy. Hace unos días en la prensa local, Diario La Discusión, lo entrevistan y usted hace un juicio que algunos no lo comparten y otros sí, depende cómo sea el prisma. Usted habló de una falta de oposición, de una falta de, ¿no es cierto?, de una oposición que no está como tal, que se nota que ha perdido fuerza. ¿Qué quiso decir esa vez, don Hernán? Yo no es un juicio antojadizo, esa opinión que personalmente tengo, que también en plano nacional también la he señalado de igual manera, y que distinguidos personeros del mundo político como Insulza han dicho que durante el verano la gente se va a descansar y no hay oposición. Pero durante el verano nomás, porque algunos dicen que hace mucho, el verano ha sido muy largo. Pero yo no quise referirme más que en el verano. No quise referirme más allá, me pareció que si lo hiciera de otra manera a lo mejor podría herir susceptibilidades. Entonces me pareció que en el verano había ocurrido eso. Insulza exactamente piensa también lo mismo. Entonces el gobierno sigue teniendo una línea y sigue trabajando su línea, y la oposición tiene derecho a pensar diferente, opinar diferente o compartir las opiniones del gobierno, pero tiene que decirla. Entonces, algunos dicen, don Hernán, que nuestro gobierno se recupera la oposición del golpe de las elecciones presidenciales, que fue mucho más lo que hizo Piñera, lo que se esperaba, y anuló un poco la oposición. Es que uno las cosas las tiene que mirar en los contextos. Yo creo que fue muy grave lo que ocurrió en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cuando no hay un acuerdo político para enfrentar en conjunto a Sebastián Piñera. Por un lado, y dentro de la nueva mayoría también fue muy dificultoso buscar a Guillermo como candidato al final de la nueva mayoría. La izquierda que nace, esta izquierda progresista que nace con los cabros que constituyeron el gran movimiento de lucha por la educación, que se transformaron en diputados como Boris y otros, crean efectivamente un movimiento paralelo y que nos hace enfrentar divididos la elección. Entonces vienen hechos que van desarrollándose, e indudablemente en ese contexto entonces no había una línea, y la democracia cristiana en particular empieza a desarrollar algunos temas contrarios a la línea de tener una unidad y a tratar de buscar un perfil propio, y eso también conlleva que hace imposible los contextos de buscar acuerdos. En este momento es dificultoso la elección en la Cámara de Diputados del presidente, que le corresponde a Silbert, que es demócrata cristiano, y usted ve lo difícil que ha sido buscar. Todavía se están dando los pasos, cuando eso antiguamente era bastante fácil de ponerse de acuerdo. Entonces eso es así. ¿Y eso se puede revertir en estos 2 años que quedan para ya enfrentar un proceso, un poco menos de un año para un proceso duro? Yo estoy absolutamente convencido que nosotros tenemos que cambiar el suite de la política. Lo que tenemos que buscar, ¿cuál es el programa? Construyamos un programa. Pongámosle nombre a ese programa. Nombres son personas. Y resolvamos democráticamente quién lo puede encabezar. Hay varias fórmulas, tanto en el plano nacional como en el plano local. Pero si lo personalizamos y la política la queremos transformar
en persona, estamos cometiendo errores, porque ningún personaje tendría que ser de una magnitud, de una trascendencia tan gigantesca en el país, que por su nombre lo junte a todos. Y eso no es posible. En una sociedad tan dividida como la que tenemos, una sociedad dividida en todos los aspectos, no quisiera políticos, religiosos, económicos, en fin, de todo, claro. O sea, en que los valores se perdieron. Si el problema en el fondo son los valores. ¿Cuándo hubiera pensado que el ejército estuviera sujeto? ¿Cuándo hubiéramos pensado que Carabineros se robara la plata de la población? ¿Cuándo hubiéramos pensado lo que nos pasaba en el seno de la iglesia? ¿Cuándo habrían pensado que hay pastores que son abusadores y que se han llevado 30 millones mensuales con el diezmo? Entonces, que han constituido fortunas personales con lo que son los creyentes. Entonces tenemos una sociedad compleja, una sociedad en el Parlamento también compleja. La gente critica al Parlamento muy fuertemente, a los diputados. Yo creo que critica la clase política en general, porque eso le quería decir de que, claro, en un momento los políticos nunca han sido bien evaluados. Que yo tenga uso de razón y usted mejor que nadie como político ha debido enfrentar de repente la crítica dura. Pero de repente las otras instituciones también se nivelaron a la altura del espectro político, incluso peor algunas. Sí, es que por eso digo yo los contextos históricos han sido muy duros para la política, y más encima porque usted vio lo que ha pasado con la política. Se asoció la política con lo económico. Entonces no importaba quién te pasara la plata, no importa que te haya detenido antes, te haya golpeado, te haya pasado nada, pero como me pasa el plata, hoy día somos amigos. Entonces hay una corruptela en general, y esa corruptela es la que la gente no acepta. Y entonces esos son los elementos. Entonces, por eso que yo planteo que hay que estar sobre las personas y pongamos un programa. ¿Cuál es el programa? Y en consecuencia, una vez que tengamos el programa, nos hemos puesto de acuerdo en los contenidos esenciales de lo que queremos hacer. Bueno, pongámosle nombres, y esos nombres que lo pueden representar, que se comprometan a ese conjunto de ideas comunes para la sociedad chilena o para la sociedad de la región de Ñuble, y hay mecanismos democráticos para expresarlo. Y lo buscamos. Exacto. Y uno de esos nombres es usted, que siempre suena a lo constantemente. menos yo he puesto mi nombre. Y usted también se ha puesto nombres a disposición. También. Ahora, ¿cómo ve la política local? ¿Cómo ve la instalación del gobierno? Luego vamos a hablar del plan Ñuble, que también usted lo criticó. Sí, lo criticó muy fuerte. Exacto. ¿Cómo ha visto la instalación de este gobierno que vino después de un trabajo de gobiernos anteriores, de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, bueno, y de otros más, porque esta historia tiene mucho más de 20 años? A mí me gusta ser bastante claro en este tema. Yo estoy absolutamente convencido que la obra de la creación de Ñuble fundamentalmente es de Michelle Bachelet, que se comprometió en su gobierno y que en su gobierno lo estableció la región de Ñuble. Eso es lo primero. Los demás cooperaron con su voto, pero eso es lo claro que tenemos que tener. Lo segundo es que la instalación, que debía concretarse el día 6 de septiembre del año 2018, le corresponde una parte a Lorena Vera, que era la representante de la delegación de Michelle Bachelet, y ella cumple una serie de labores de poder instalarlos, pero quien los culmina definitivamente es el actual intendente Rau, que lo inicia cuando lo nombran el día 6 y él lo termina y lo desarrolla. Lo hace el día, me parece que el 3 de marzo fue la fecha en que asumió a Rau, porque la designación de intendente es cuando se instala la región, que es el 6 de septiembre, ¿verdad? Eso así es, claro. Entonces a Raúl le ha correspondido un rol decisivo de instalarlo. Yo creo que uno puede hacer crítica, bien o mal, qué es lo que se ha avanzado o lo que no ha avanzado, pero él cumplió un rol trascendente e importante, y quien no lo quiera reconocer no entiende lo que es la verdad en las cosas, y yo creo que él ha cumplido un rol importante de instalarlo. Podrá no estar bien instalado, tendrá deficiencias. En el propio gobierno regional de donde soy parte yo, tenemos deficiencias, no tenemos todas las cosas, le hemos puesto mucha voluntad para salir adelante. Pero hay un rol importante. La Lorena cumplió una etapa y luego Raúl cumplió la etapa, y a Raúl hay que reconocerle el esfuerzo que hace e instala la región, definitivamente. ¿Y quién lo hizo mejor? ¿O quién lo ha hecho mejor? Es que son partes tan diferentes. Yo creo que la Lorena cumplió una función de buscar mecanismos que le permitieran socializar el tema. Yo soy partidario de la región de Ñuble desde un principio, pero debo reconocer que nunca ningún urbanismo de acá
fue capaz de instalar el tema como algo preferente. No olvides tú que cuando se aprueba en el Senado definitivamente la creación de Ñuble, se citó a un gran encuentro en la Casa del Deporte. Pregúntame cuántos llegaron. ¿Cuántos? Entonces, significa que efectivamente ni los amigos míos de Ñuble Región, que crearon la instancia de el comité en su momento, claro, tampoco pudieron. Yo recuerdo que una de las últimas elecciones que hicieron ellos, si llegaron a 700 votos en la votación general, a lo mejor todavía podrán ser 1000, 2000 votos, pero en una elección de una representación del comité Ñuble Región debió haber participado toda la comunidad. Nunca fueron capaces de invitar a los medios de comunicación a ser parte de esto. Si aquí hubo una falla grande, debieron haber invitado, que los medios de comunicación hubieran sido el elemento que creara la conciencia. Como un socio más. Un socio más. Y no nos invitaron nunca. Hubo errores, pero el tema ya está funcionando. Pero está, y aquí tenemos la regla. Ahora, bueno, usted habla que hay falencias, que hay algunas dificultades, pero en el último tiempo, hace unos par de días, se presentó un plan, el plan Ñuble, que era como muy esperado, muy anunciado, que según el intendente y las autoridades del gobierno recoge el sentir de la ciudadanía. Usted ha sido crítico de ese plan porque dice que para haber un plan tiene que haber un diagnóstico y no ha habido diagnóstico. Lo voy a ser muy certero sobre esto. Y además porque lo planteé en el Centro del Senado Consejo y lo he planteado a través de mi cuenta de Facebook. Y he recibido, pero el compartir la opinión. A ver, nosotros recién estamos tratando la estrategia regional de Ñuble. Recién. Tenemos algunos lineamientos de la estrategia. No tenemos claridad sobre ello porque tampoco ha sido sancionada. La estrategia regional tiene que ser sancionada por el Consejo y una vez sancionada decimos para dónde vamos a caminar. Esa está siendo trabajada por las universidades. Sí, no, la hizo fundamentalmente la Universidad del Biobío. La Universidad de Los Ríos. Perdón, tiene toda la razón. Entonces, esa es la estrategia final. Ha sido sometida al Consejo a un estudio y debemos aprobarla. No está aprobado porque, a mi entender, no caminó bien ese trabajo. Ese trabajo tuvo muchas falencias. Y como tuvo muchas falencias, el propio Ejecutivo tuvo que tomar esas líneas, impulsarlo y plantearnos al seno del gobierno regional los elementos esenciales que constituyen. Entonces no tenemos una estrategia. Entonces, ¿cómo puedes tener planes si no tienes una estrategia? Primero definimos una estrategia y luego de eso definimos planes. Entonces, si no tenemos definida la estrategia, y yo soy crítico, y tengo que ser crítico porque ahí se plantean planes, y los planes son los programas que se ofrecen. Entonces, de alguna manera, el intendente puede pensar que él recoge opiniones que están ahí, pero esas opiniones no están sancionadas porque el único organismo que las puede sancionar es el Consejo Regional, que las facultades legales las tiene él para sancionar. Y una vez que las sancione, la estrategia, podemos tener los planes. Y en consecuencia no hay participación. El recoger opiniones no constituye el que un proceso sistemático se estructure. Pero podría ser ese recoger opiniones una especie de sacar una radiografía, a lo mejor no técnica 100%, pero por lo menos saber qué es lo que necesita Yungay, con qué cura. Pero vamos al fondo del tema. Toda una primera etapa se planteó que el plan Ñuble era un gran plan que iba a presentar el presidente Piñera. ¿Y no es un gran plan? No, eso es lo primero, el gran plan del presidente Piñera. Y en consecuencia, si tú lees después, no es el plan del presidente Piñera, no es el plan del presidente Piñera, sino que el plan del intendente Arrau. Léete el documento. El documento dice, efectivamente, el Ñuble, intendente Martín Arrau. Entonces, Piñera lo que viene es a expresar el respaldo a ese plan. Pero todo el mundo estaba esperando qué iba a decir Piñera para este plan Ñuble, que se hablaba que iba a ser gigantesco de aporte al Ejecutivo. Y eso no está. ¿Y qué intuye entonces Piñera en esto? Lo que Arrau plantea, obras que son de la presidenta Michelle Bachelet. El hospital. El hospital no es un plan, si el plan ya está elaborado de antes, obra de otro gobierno. Está también lo que significa el Punilla. Y si te nombrara, deben haber 20 mínimos proyectos del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que está bien que lo asuma el gobierno que viene, pero no los puede considerar como propio. Entonces, la espera y el sueño de todos se transforma en algo que no es real, po. La espera dice, bueno, ¿cuál era? Prácticamente todo esto lo sabíamos. Entonces, lo que sí tenemos de acuerdo como línea es todo,
que yo comparto cuando tú me dices, mira, qué es lo que pasa con Yungay. Nosotros tenemos un tema educacional, un tema gravísimo en esta región. Y lo puedo hablar sustantivamente porque he sido parte de gobierno cuando era director provincial de educación y es un tema que entiendo. Nosotros necesitamos un plan para buscar oportunidades de igualdad para todos. Si tú miras, Chillán tiene un desarrollo educacional elevado para una comuna como Quillón, para una comuna como Coelemo, donde estoy, para Rangel. Toda la zona de lo que es hoy día la zona de oportunidades, la zona de rezago, es horrendo las condiciones. Y esos niños prácticamente no tienen ninguna posibilidad, y los niños, de poder desarrollarse y crear condiciones para desarrollar ese territorio. Y eso no está considerado en el plan. Y ese debería ser el tema central, porque la única cosa que provoca equilibrio y posibilidad es la educación. Entonces ya tenemos condenados niños y niñas en este momento a que no van a ser nunca parte de este crecimiento de igualdad de posibilidades. El segundo gran tema tiene que ver con el agua. Las soluciones que se plantean son, diríamos, las mismas tradicionales. Si el tema del agua lo tenemos que plantear de forma diferente. Concordamos en el tema del agua todos, ¿cierto? Pero en esta región hay de sobra agua. Esta es la única región que tiene más agua que en todo Chile, excepto la de los ríos, que está lleno de ríos. Pero aquí tenemos agua, hasta tanto que han pensado llevarse el agua aquí para las minas del norte. Bueno, ¿y cómo lo vamos a solucionar? De la misma manera como venía siendo planteado tradicionalmente, con pozos, con camiones de aljibe, como usted entendió el reclamo gigantesco y lo que pasó con los camiones de aljibe y lo que se insinuaba que detrás de ellos, los negocios que hay detrás. Entonces, vía esa forma, no. Lo que tenemos que hacer es un plan maestro de agua, como en una zona que tiene déficit de utilización del recurso hídrico, pero que tiene agua, ¿cómo hacemos que esa agua llegue? La historia nos muestra otros caminos. ¿Usted sabe dónde llega el agua a Chillán? ¿Saben los chillanejos dónde llega? Es captada el río Chillán, frente a las mariposas. Bueno, ¿y por qué no captamos el agua en los grandes ríos que tenemos y le llevamos a todos los pueblos agua? Y no que estemos con camiones de aljibe. Ese es un pan maestro extraordinario. El tercer tema que tenemos de acuerdo es el tema de la conectividad. ¿Y por qué hablar de conectividad? De caminos buenos y de puentes buenos. Porque esta zona está sufriendo uno de los cambios mayores con el cambio climático. Esta zona se va a transformar en la zona exportadora mayor de Chile. Si los grandes ya están comprando tierras, pero no para sembrar pinos, ni plantar pinos, ni eucalipto, frutales. La celulosa Arauco sale del tema de los pinos y empieza a meterse en el tema de producción de uva, porque el vino es de una competitividad gigantesca. Voy a dar un dato ahora oficial. Yo estuve reunido en la mañana de hoy con una persona que pertenece al Valle del Itata, que ha ganado un premio de oro en Francia en la producción de vino chileno. Y eso es obviamente esta debería ser la gran noticia, claro. Y nadie la ha dado. La estoy dando como primicia porque me reuní en mi Facebook, lo publiqué, la entrevista que tuve con él y cómo debemos asociarnos a eso. Y eso viene obra del INDAC de antes, que empezó a pensar que efectivamente había que entregarle medio recurso a los emprendedores. Y la asociatividad, que también nos hace ser importante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un tema. Perfecto. Pero cuando se habla de conectividad también, don Hernán, se habla de estos 100 kilómetros por año. Una cifra que se pavimenta al 48, 50, tal vez con suerte. A ver, nosotros para poder entender esto hemos dado un paso gigantesco en el seno del Consejo, que entregarle recursos a Vialidad para comprar maquinaria. Claro, porque la maquinaria que estaba se la llevó Concepción. Sí, le compramos maquinaria. Pero tampoco es suficiente, porque con esa plata que le hemos entregado es construir una pequeña empresita chiquitita y enfrentar los temas desde una empresa grande. Entonces, lo que les planteé en el seno del Consejo, y están ahí las actas, que nos hagan otro proyecto urgente, porque necesitamos más maquinaria para arreglar los caminos. Tenemos la conectividad, tiene que ver los puentes. Usted sale, los puentes son realmente preocupantes los que tenemos. ¿Y cómo vamos a exportar frutas si tenemos caminos malos? Si tenemos puentes malos. Imposible, vamos a llegar al puerto con la agua en malas condiciones y la van a rechazar. Hoy día el Banco Mundial nos propone que tengamos una cosa especial para la fruta, que tengamos aquí un sello especial. Los chinos, hace 3 años que nos plantearon esto en China, que ellos necesitaban, cuando estábamos en el BIO, un sello especial. Yo estuve en una reunión con el gobierno chino
y que nos pedían. Oye, y el Banco Mundial nos viene a decir, hoy día hacer eso si hemos sido nosotros los negligentes de no tenerla. Y los chinos lo único que piden el sello del Estado de Chile, que la fruta que nos traen reúne las condiciones sanitarias y de calidad. No están preocupados del tamaño, sino de la calidad de lo que ofrezcamos. Entonces, este cambio climático va a hacer que efectivamente lo frutal sea aquí. Mírate los datos, por favor, del Banco Central. ¿Cuál es la región que crece más en el plano de desarrollo interno de productividad? La región séptima. Maule. Maule. ¿Y por qué? Es violento. Es el 14% con respecto al año pasado. ¿Sí? Exportador de fruta. O sea, hay una reconversión de lo que se está haciendo en terrenos. Así, ¿sabéis lo que van a empezar a hacer? Echar abajo los pinos. Echar abajo, porque puedes tú producir aquí no solo los arándanos, puedes producir la cereza en condiciones extraordinarias, puedes producir palta hoy día en condiciones extraordinarias. Necesitamos agua y tecnología para esa gente y camino adecuado para sacarla. Lo escucho y realmente, claro, quienes conocemos a Hernán Álvarez saben que se apasiona por los temas y los domina, que es una cosa interesante. Por eso, además me voy nutriendo de edad. Exacto. Y si tú me preguntaras el otro, mira, yo creo que nosotros tenemos universidades de alto prestigio en nuestra zona. Yo creo que tenemos aquí instalar la Universidad de Concepción, brillante universidad. Tenemos la Universidad del Vigo, brillante universidad. Tenemos la Universidad Adventista, brillante universidad. Y tenemos también la Universidad Santísima Concepción, que funciona aquí al lado, ¿verdad? Exacto. Y tenemos el INACAP desde el punto de vista tecnológico. Pero no tenemos ninguna universidad de Ñuble con identidad propia. Con identidad propia. Y resulta que la Universidad del Biobío, esta universidad que está aquí, todo pertenece a Ñuble. El campo Fernando May, donado por familia. La escuela normal, donde está el campo de educación. Y donde está la casa central, era el IPROS. Exacto. Entonces digo, el crear es lo que tenemos que hacer, no es crear la universidad, es que nos desprendamos de Biobío, que tiene otros intereses, otros objetivos, para que esto tenga la independencia. O sea, te dice volver a ser volver. Universidad de Ñuble, cambiar. Yo no le quiero poner nombre, pero necesitamos a alguien que tenga identidad. No puede ser que la Universidad de Concepción defina qué es lo que va a hacer aquí. No puede ser que la Universidad del Biobío defina lo que. No, si nosotros tenemos capacidad. O sea, debe haber autonomía. Autonomía. Bueno, son palabras mayores, sí, pues yo no creo que una universidad vaya a soltar lo que... Bueno, pero si la universidad es el patrimonio que se lo entregó el Estado, y tendremos que obligar al Estado de que el patrimonio vuelva a quienes realmente... ¿Y es factible eso? Sí, legalmente así. Además, porque como región, nosotros perfectamente podemos obligar al Ejecutivo a que necesitamos una universidad de Ñuble. Estamos conversando con Hernán Álvarez, nos alcanza el tiempo, Hernán, se me hizo corto. ¿Qué viene a futuro para usted? A ver, yo... Se lo pregunto porque usted asume la presidencia del Consejo... En 1 de octubre. El 1 de octubre de este año. Este año. Y bueno, estos temas que hemos estado conversando van a ser el tema central. Yo cuando asuma no lo voy a asumir escondido. Voy a hacer un acto público grande para decirle a este presidente que viene. El intendente tendrá que relacionarse directamente con el presidente del Consejo. Yo no soy funcionario de gobierno, tengo la libertad como para poder decir qué es lo mejor. Nos sentaremos a conversar como iguales, porque el gobierno regional lo componen dos patas, el intendente, que es el ejecutivo, y el CORE. Y hoy día eso no está ocurriendo. ¿Y usted quiere...? Creo que tenemos que darle el rol del papel de que nos eligió el pueblo. Si el pueblo nos eligió para servir, no para ser servidores del intendente. Bueno, don Hernán, no alcanzó el tiempo, pasaron 25 minutos Muchas para... gracias. Tenemos que comprometernos para un diálogo más abierto y quizás confrontar la idea, que es un compromiso que hemos asumido para este año y ojalá que lo tengamos acá. Muchísimas gracias por estos minutos y por clarificarnos un poco también su pensamiento respecto al tema de la, ¿no es cierto?, gran carta que presentaron las autoridades gubernamentales de este plan Ñuble. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Viene luego un especial de la Chispa del Deporte y a las 19:30 horas transmisión especial desde el Templo Catedral. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán.